En este vídeo aprenderás a modelar un set exterior para animación. Para crear el set exterior de este proyecto, estuve buscando referencias sobre la residencia de Tony Stark en cómics, pero realmente no llegué a encontrar nada que me convenciese del todo. Así que hice una búsqueda en Google con los términos Stark Residence y aparecieron cosas interesantes, como estos diseños conceptuales o estas imágenes de la película. Entonces vi este plano y pensé que con un poco de suerte podría encontrar blueprints del set de la película. Investigué un poco más y descubrí que algunas de las escenas de la película habían sido rodadas en esta casita, The Razor Residence. Hice una búsqueda con los términos Razor Residence en Google y no encontré más blueprints, pero sí un buen número de fotos. Así que pensé que podría ser una fantástica oportunidad para enseñarte otra técnica, modelar con la ayuda de fotorreferencias en los visores. Reuní todas estas referencias y decidí que podría ser interesante modelar este set. Tiene una buena variedad de materiales y la complejidad es moderada. Ten en cuenta que te encuentras justo en la mitad del curso. En estos momentos tienes los conocimientos para convertirte en un Jedi Master del modelado. Solo es cuestión de tiempo y práctica. Para comenzar el set, como siempre, reúne todas las referencias que consideres interesantes en un documento. Ve a 3D Studio Max y después de configurar las unidades, crea un plano para poner como textura el blueprint de la planta que utilizarás como referencia. Configúralo de forma que se vea siempre en Shaded aunque el visor esté en Wireframe. Repasa el vídeo de modelado del garaje de Tony Stark si tienes alguna duda sobre cómo hacerlo. Para utilizar esta técnica de modelado, primero tienes que poner la foto en uno de los visores, en el visor perspectiva. Este blueprint de momento no va a ser necesario, así que puedes ocultarlo. Para poner una foto como fondo en un visor, tienes que ir a la pestaña Background del menú de configuración del viewport. Para acceder directamente a esta pestaña, pulsa Alt+B. En la pestaña Background, haz clic en Use Files y a continuación en el botón Files para seleccionar la imagen que quieres poner de fondo, esta de aquí. Antes de hacer clic en Open, fíjate bien aquí abajo, donde pone Estadísticas y anota o memoriza las dimensiones de esta imagen, 1000 por 826. Haz clic en Open y a continuación en OK. Ya tienes la foto cargada como fondo del visor perspectiva, pero si te fijas y comparas esta imagen con la original que tenemos aquí en las referencias, te darás cuenta de que la foto cargada en el visor perspectiva está deformada. Las proporciones no son las correctas. Para solucionar esto, tienes que hacer clic en este botón de aquí con una tetera llamado Render Setup. Aparece un cuadro de diálogo con un montón de ajustes y parámetros. De todos ellos, el único que nos interesa en este momento es Output Size. El resto ya lo veremos en otro vídeo más adelante en el curso. En los valores ancho y alto de Output Size tienes que introducir las dimensiones de la imagen, es decir, 1000 por 826. Si al introducir la segunda dimensión te cambia la primera, simplemente cambia a Custom en este menú desplegable dentro de Output Size. Ahora cierra el cuadro de diálogo Render Setup. Todavía falta un último paso para que la imagen se vea correctamente. Ve a Perspectiva y haz clic en Show Saved Frames. Ahora las proporciones de la imagen cargada en el viewport son las correctas, son exactamente iguales que las proporciones de la imagen original. Ok, tienes que tener en cuenta que cargar una imagen en el fondo del visor es muy diferente a la técnica que hemos estado utilizando de asignar imágenes como material a planos dentro de la escena. La diferencia es que la imagen cargada en el fondo del visor permanecerá constante aunque hagas zoom u orbites en la escena, en la vista perspectiva. Además, no aparecerá en ninguna de las otras vistas, top, front, etc. Solamente en la vista en la que la has cargado, en este caso en la vista perspectiva. ¿De acuerdo? El siguiente paso es crear una cámara. Ve al panel Crear, botón Cámaras y haz clic en el botón Free. Haz clic en la vista front para crear la cámara. Una cámara es un tipo de objeto que veremos más adelante en el curso, pero estoy seguro de que ya te puedes hacer una idea de su utilidad. De momento no te preocupes por esto y sigue los pasos tal y como te los voy diciendo. En la vista perspectiva, pulsa la tecla V y selecciona Camera View. Esto te permite ver a través de la cámara que acabas de crear. Haz la prueba seleccionando la cámara y moviéndola. Observa cómo la rejilla cambia en la vista perspectiva. Sitúa la cámara en una posición desde la que puedas ver la rejilla completa en el visor perspectiva. Tendrás que mover la cámara en el sentido negativo del eje Y y elevarla en el eje Z, más o menos como estás viendo. A continuación tienes que ir al panel Utilities, que es el último y tiene este símbolo de un martillo, y activar la utilidad Perspective Match, esta de aquí. Esta utilidad te permitirá colocar la cámara virtual, la cámara que tienes dentro de la escena 3D, de tal forma que emule exactamente la posición y el angular de la cámara con la que se ha hecho esta foto en el mundo real.
Vamos a ver cómo. Haz clic en el botón Show Vanishing Lines. Para ver mejor lo que viene a continuación, maximiza la vista cámara 001 y pulsa Control X para activar el modo experto. Tienes tres tipos de líneas diferenciadas por un código de color. Las de color rojo corresponden al eje X. Haz coincidir estas líneas con líneas definidas por objetos dentro de la imagen que vayan en esta dirección, en la dirección de lo que sería el eje X dentro de esta foto. En este caso tenemos una línea muy clara arriba en el techo volado y otra también muy clara aquí abajo en el suelo. Cuanta más resolución tenga la foto, más fácil te resultará ver estas líneas. En este caso, la foto que he seleccionado no tiene mucha resolución, pero precisamente por eso he seleccionado esta foto, porque plantea problemas con los que te vas a enfrentar tarde o temprano utilizando esta técnica. Las líneas verdes corresponden al eje Y. Hazlas coincidir con líneas dentro de la imagen que discurran paralelas a ese eje. Así. Por último, las líneas azules corresponden al eje Z. Procura alinearlas con líneas verticales dentro de la imagen. Es preferible no utilizar elementos para hacer esta alineación que estén cerca del borde de la imagen, porque como ya sabrás, dependiendo del angular, las lentes reales pueden distorsionar mucho una imagen. ¿De acuerdo? No sé si te has estado fijando, pero con cada movimiento que haces de una de estas líneas, realmente lo que estás moviendo es la cámara que has creado. Fíjate cómo cambia el grid al mover esta línea. ¿Ok? Una vez alineadas estas Vanishing Lines, hay otros parámetros dentro de la utilidad Perspective Match que tienes que ajustar. Esos parámetros se encuentran aquí abajo, en el grupo Camera Adjustments, y se llaman horizontal, vertical y distancia. Familiarízate con ellos intentando hacer encajar la rejilla del visor en la foto. Para el siguiente paso, lo ideal sería que en esta imagen hubiese un objeto del cual conociésemos sus medidas exactas. Crearías una caja de referencia con esas medidas e intentarías ajustar la caja de referencia y el objeto dentro de la imagen con los parámetros horizontal, vertical y distancia. Este caso es un poco más complicado porque en la imagen no hay ningún objeto del que sepamos sus medidas exactas. Solo tenemos en este rincón de aquí, donde estoy creando esta caja, lo que parece ser el tirador de una puerta. Así que una opción sería crear en este rincón una caja con las dimensiones de una puerta. Una puerta estándar que podría tener alrededor de los 80 centímetros de largo. El ancho nos da igual, puedes poner lo que quieras, 2 centímetros por ejemplo, y el alto 200. Bueno, lo que está claro es que la cámara ha quedado demasiado cerca, habrá que alejarla desde el panel utilidades, pero antes asegúrate de colocar bien la puerta. Ten en cuenta que la precisión con la que ajustes las Vanishing Lines y la precisión con la que ajustes esta puerta, este objeto, será toda la precisión que vas a tener con este método, con esta técnica. Y ya te advierto que es una técnica muy poco precisa, pero es un muy buen recurso cuando no dispones de ninguna otra información, como ocurre en este caso. En realidad, con esta técnica podrías modelarlo todo sin necesidad del blueprint que hemos puesto como planta, pero creo que te podría resultar muy interesante combinar las dos técnicas. Y siempre puedes tomar esta foto u otra cualquiera para hacer este ejercicio sin ayuda del blueprint. Ok, ya tengo la puerta casi colocada en su sitio. Ten en cuenta que la puerta no se ve claramente, lo único que se ve claro es el tirador de la puerta. Así que hay que hacer un ejercicio de imaginación e intentar imaginar dónde quedaría ese tirador que está en la imagen si estuviese colocado en la puerta de referencia, en la caja de referencia que he modelado con las dimensiones de una puerta estándar. Más o menos por aquí parece que está bien, quizá un último ajuste en vertical, así, y la distancia quizá un poco más lejos, más o menos por ahí. Como ya te he dicho, este es un método al que no le puedes pedir gran precisión. Lo que sí es recomendable es tener una segunda opinión. Vamos a utilizar a este humano de aquí para comprobar que no vamos demasiado desencaminados. Ve a Import Merge para importar el modelo de Iron Man. Esto mismo lo puedes hacer con una figura humana que tengas en tu librería de dimensiones estándar o simplemente con una caja de unos 170-180 centímetros de alto. Ok, aquí está Iron Man. No olvides que este modelo de Iron Man tiene 200 centímetros de alto, es decir, es más alto de lo que sería un humano estándar y seguramente más alto de lo que será este humano que tenemos en la imagen. Para hacer la comprobación tienes que colocar a Iron Man en la posición en la que estaría este humano. Más o menos por aquí, hacia arriba y ahora un poco hacia adentro. Así, aproximadamente. Bueno, sí, yo creo que podríamos decir que no vamos mal, no vamos desencaminados. Voy a girarlo en la vista top para que mire en la misma dirección en la que mira el humano de la foto, así.
maximizo la vista de la cámara y bueno, yo no lo veo mal. Bien, teniendo en cuenta que Iron Man puede medir con unos 20 centímetros más que este tipo, yo creo que con esta configuración tenemos prácticamente la máxima precisión que se podría alcanzar con esta técnica y en estas condiciones. Procura invertir el tiempo que necesites en esto porque, como ya te he dicho, es toda la precisión que vas a obtener con esta técnica. Muy bien, borro los objetos de referencia, tanto Iron Man como la puerta, y ahora vamos a hacer una cosa más antes de empezar. Una vez que tengas perfectamente colocada la cámara, tienes que bloquearla para evitar cualquier tipo de movimiento. Esto incluye tanto seleccionarla y moverla por error, como hacer pan en el visor de la cámara, igual que hacías en el visor perspectiva. Mira cómo se mueve la cámara en la vista top al hacer pan en la vista de la cámara. Un error inadvertido como este podría arruinar por completo todo el objeto de esta técnica. Para evitarlo, ve a la pestaña Jerarquías, botón Link Info. En el Rollout Logs, activa todos los bloqueos del objeto seleccionado, en este caso la cámara 001. Con estos bloqueos activos te resultará imposible mover la cámara por mucho que lo intentes, ni en los visores, ni siquiera haciendo pan en la vista de la cámara 001. Para mayor seguridad, si quieres, puedes congelar la cámara. Haz clic en la columna Congelar en la cámara 001. Pero ten en cuenta que si solamente congelas la cámara, aún podrás moverla haciendo pan en el visor. Ok, después de todos estos preparativos, ya puedes empezar a modelar en la vista cámara utilizando la imagen como guía. Puedes empezar por donde quieras, por ejemplo, por este plano del suelo. Tal y como hemos configurado la cámara, este plano se encontrará en z igual a 0. Crea el plano de forma que se ajuste lo mejor posible a lo que ves en la imagen. Aplica el material de modelado y continúa haciendo los ajustes que consideres necesarios, excepto moverlo en el eje Z. Recuerda que esta superficie y todo lo que haya sobre ella tienen que estar en z igual a 0. Convierte el plano a Editable Poly para poder hacer ajustes en los vértices, como por ejemplo en este extremo. Pulsa F3. Para utilizar esta técnica es recomendable trabajar en wireframe para no perder nunca de vista la imagen. Es fácil cometer errores cuando en la geometría te tapa la imagen que tienes debajo. Voy a hacer algún ajuste más en el suelo, en la posición, porque daba la impresión de que estaba un poco adelantado. Quizá ahí esté mejor. Ok, no quiero llegar hasta la escalera con el borde del suelo, porque estos escalones después los vamos a modelar a partir de una spline, con la herramienta Arco. Ok, así puede estar bien. Voy a seleccionar este loop para crear la pared del fondo con la técnica Edge Extrusion, y esto me hace ver que necesito hacer otro pequeño ajuste aquí con estos vértices para esta esquina. Ah, sí. No, todavía no me convence del todo. Vuelvo a seleccionar estos vértices y este también, y hago este pequeño ajuste aquí. Y en el otro lado, en el otro extremo, selecciono también los vértices y los ajusto más o menos por ahí. Ok, tampoco te vuelvas loco con estos ajustes porque, como ya te he dicho, esta técnica tiene muy poca precisión. A continuación voy a crear el arco que define el borde de esta superficie que está en z igual a 0. Ahora fíjate en estos otros escalones de aquí, en los que están en la parte inferior de la fotografía. Parecen curvados, ¿verdad? Pero si te fijas en otras fotos, por ejemplo, vamos a ver. Esta es la foto que estamos modelando. Estos son los primeros escalones, que son curvados. Pero si te fijas en otras fotos en las que aparezcan estos mismos escalones, o bueno, mira, por ejemplo aquí en el plano, ves que son rectos, por ejemplo aquí en esta otra foto, y por aquí tiene que haber otra, aquí se ven perfectamente rectos estos escalones. Y aquí también. Es decir, los segundos escalones, los que están al lado del césped, no son curvados como aparecen en esta foto, como aparecen en esta imagen. Aquí aparecen curvados por la distorsión de la imagen. Esta imagen está bastante distorsionada y eso la hace interesante para este ejercicio. Con la herramienta Line voy a crear una spline para marcar la posición del primer escalón. A continuación voy a utilizar una caja para crear una de estas columnas, por ejemplo esta. Así y hasta arriba. ¿Ves qué fácil ha sido crear esta columna? Esta es una de las ventajas que tiene esta técnica. No es muy precisa, pero una vez que tienes la cámara lo mejor configurada posible, te permite modelar muy rápido. A partir de la primera columna puedes crear copias para hacer las siguientes. Lo único que tienes que variar es la altura. Por ejemplo esta, que podrías ajustarla hasta ahí. No, me he pasado un poquito más aquí, hasta ahí más o menos.
Puedes hacer otra copia para la siguiente, que sería esta de aquí. También tendrías que variar la altura hasta ahí. Y a partir de esta voy a hacer la copia para la que estaría al otro lado del cristal, aquí, que tienen la misma altura. Por lo tanto, aquí sería más interesante hacer una instancia. Ok, no he hecho instancia, creo que he hecho una copia. Voy a hacer control Z y ahora hago una instancia. Hasta aquí, instancia, ok. De esta columna ahora tengo una mejor visión del lateral, por lo tanto puedo ajustar el ancho de la columna. Hago un pequeño ajuste en la posición, ahí. Y ahora puedo seguir ajustando el ancho de la columna, que en este caso en la caja es el parámetro length. Ok, reajusto la posición, ahí. Y hago otro pequeño ajuste en el grosor de la columna. No, yo creo que estaba bien como estaba. Quizá en el ancho, así. Y otra vez la posición, así. Ok, así puede estar bien. Selecciono la columna instanciada y creo que podría hacer un pequeño ajuste en altura. No tanto, más o menos así. Así puede estar bien. Esto que estoy haciendo es lo que se llama blocking de la escena. Se trata de crear objetos que definen más o menos las formas generales de lo que es el conjunto de la escena. Ahora voy a crear la curva donde termina la superficie que está en z igual a 0. Con la herramienta Arc, desde aquí hasta aquí, y el arco iría más o menos por ahí. No es posible ajustarlo con más precisión por dos motivos. Primero, porque, como ya te he dicho, la imagen está distorsionada. Y segundo, por la baja resolución de la imagen, que impide ver claramente las líneas que definen esta superficie. Lo siguiente que voy a hacer es una copia de esta caja para crear el techo. En este caso tiene que ser copia, ok, la giro 90 grados, así. Voy a bajarlo un poquitín en Z hasta aquí y un poco hacia la izquierda en X, ahí. Ahora voy a los parámetros de la caja y ajusto el grosor, el ancho no porque tiene que coincidir exactamente con el de la columna, pero sí el grosor y la altura. Más o menos hasta aquí, no, tiene que pasar de esta columna y seguir por aquí hasta el final, más o menos por ahí. De momento se puede quedar ahí. Y así podrías seguir modelando y terminar la escena sin preocuparte por la distorsión. Incluso podrías modelar los escalones de la parte inferior de la imagen con esa forma curvada y no pasaría nada siempre y cuando esta imagen fuese la única información que tienes para modelar esta escena. Para darle un poco más de interés a esta práctica, lo que voy a hacer es introducir ahora el blueprint. Lo desoculto desde el Scene Explorer y claro, lo primero que hay que hacer ahora es darle las dimensiones correctas. Primero lo voy a rotar 90 grados porque esta es la zona que tiene que coincidir con lo que llevamos modelado. Así. Y ahora lo coloco aquí. Es bastante más grande de lo que debería ser, por lo tanto hay que escalar. Lo vuelvo a colocar para compararlo. A ver, desde más cerca todavía hay que escalarlo un poco más. Tengo que intentar hacer coincidir el plano, las escaleras y el arco. Todo tiene que coincidir aproximadamente. También sería interesante que coincidiesen las columnas que están modeladas. Ya casi estamos, vuelvo a ajustar la posición, más o menos por ahí ya el plano casi lo tendría. Aquí, las columnas de la derecha, estas de aquí, más o menos coinciden, el arco también coincide, pero voy a hacerlo todavía, voy a escalar un poco más, así, y a ver ahora quizá esté un poco mejor que antes, pero todavía no estamos. Voy a acercarme un poquito más. A ver, vamos a estudiarlo bien. De todas formas, fíjate que el grado de coincidencia es bastante alto. Ten en cuenta que todo lo que hemos modelado ha sido simplemente a partir de una foto, con la técnica que te he enseñado, que aun siendo una técnica poco precisa, porque lo es lo bastante precisa como para que el error no sea tan importante. Voy a hacer que dejen de verse los edges del objeto seleccionado, así, mucho mejor, así se ve bastante más claro. Y lo voy a escalar, lo voy a hacer todavía más pequeño este plano, porque quiero que coincidan las columnas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Con la herramienta escala, tengo que seleccionar el plano ahora. Con la herramienta escala hago el plano todavía más pequeño, más o menos por ahí, y vuelvo a colocar. Su sitio sería, pues, aquí.
Así me coincide el arco, me coinciden los escalones, las columnas también y el plano que está en z igual a 0. Voy a hacer otro pequeño ajuste, quizá un pelín más pequeño. El problema es que a esta escala no tengo suficiente precisión. Voy a abrir el cuadro de diálogo Type In para hacer pequeños ajustes en la escala, mucho más pequeños de los que consigo hacer con la herramienta escala. Ok, yo creo que aquí más o menos podría valer. Voy a borrar los elementos de referencia, este arco y la línea que hice para los escalones, esta de aquí, y voy a ver qué pasa si muevo estas columnas para hacerlas coincidir con el blueprint. Esta la pongo aquí, así, y esta otra la muevo hasta aquí, así, que coincidan con el blueprint. Vamos a ver qué ha pasado en la vista de la cámara. Ok, pues están bastante fuera de su sitio, por lo tanto control Z, y lo que voy a hacer en lugar de mover las columnas es mover el plano para que coincida con las columnas, así. Voy a hacer los últimos ajustes, voy a mover el plano un poco hacia arriba hasta aquí, sí, más o menos así, y creo que aún se podría escalar un poquitín más, solamente un poco, desde el cuadro de diálogo Type In para hacer pequeños cambios, así más o menos. Y ahora, si lo coloco aquí, parece que todo coincide mejor que antes. Si ahora tomo como referencia el plano, puedo ajustar el ancho de esta columna, que sería más o menos por ahí, prácticamente 2,5 metros. Voy a hacer otro pequeño ajuste en el plano, aquí, y también voy a ajustar esta otra columna con referencia al plano, aquí. Este techo, como he modificado el ancho de las columnas, también tendré que modificarlo. Más o menos por ahí, igual de ancho que las columnas. Vamos a echar un vistazo a todos estos cambios en la vista de cámara. Vamos a ver. Vale, pues parece que no está mal. Estas columnas de aquí realmente las podría eliminar. Esta también. Y seleccionar esta, que es la que tiene el ancho correcto, y hacer copias. Así, tomando como referencia el plano. O mejor aún, hacer instancias. Ok, aquí otra instancia. Así. Una más. Ok. Vamos a ver qué tal queda en la vista cámara. Bien, lo único que hay que hacer ahora es modificar la coordenada Z de estas columnas para no tener que modificar su altura y que puedan seguir siendo instancias. Ten en cuenta que cuanto más te acercas al borde de la imagen, mayor es la distorsión. Por lo tanto, no es extraño que estas columnas no estén alineadas en la imagen, aunque estén alineadas en el plano. Voy a bajar el blueprint hacia abajo para sacarlo de la vista cámara y que no moleste. Luego lo congelaré. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este objeto de aquí para hacer un detach y separar la pared del suelo. Es decir, selecciono estos polígonos, hago aparecer el ribbon aquí y ahora hago clic en detach. Ok. Y lo que sí que debería hacer antes de continuar es dedicar un tiempo a la nomenclatura. Voy a borrar estas 3 columnas porque las voy a volver a clonar con el nombre correcto. Voy a empezar a renombrar por este plano, por el primero que he creado. Lo voy a llamar suelo z igual a 0. Ok. A partir de este momento tienes dos opciones. Puedes continuar modelando utilizando como referencia solamente la imagen, solamente la foto de fondo del visor, o puedes utilizar el blueprint junto con la foto. En este último caso, tomarías como referencia el blueprint para crear los objetos en planta y a continuación definirías la altura de esos objetos utilizando como referencia la foto. Ten en cuenta que al existir esta distorsión en la foto, siempre tendrás que interpretar un poco la altura de los elementos, pero en general funciona bastante bien. Yo voy a continuar en los siguientes vídeos trabajando con el blueprint y la foto. Tú si quieres puedes hacer esto mismo o bien puedes trabajar solamente con la foto y al final podemos comparar. Aunque como te puedes imaginar, lo mejor y lo que te recomiendo es que hagas los dos ejercicios. Para ayudarte en cualquiera de los dos casos, tanto si decides modelar a partir de la foto o a partir de la foto y el blueprint,
lo que te recomiendo es que busques más información sobre esta residencia. Haz una búsqueda con las palabras Razor Residence y obtendrás una gran cantidad de imágenes que podrás utilizar como referencia tanto para modelar el exterior como para modelar los elementos interiores que se ven a través de los cristales. Ok, ya he renombrado el último objeto. Ahora lo que puedes hacer es una de las vistas configurarla como vista perspectiva. Por ejemplo, la vista left. Selecciona la vista left y pulsa la tecla P para configurarla como vista perspectiva. De este modo podrás orbitar la cámara alrededor de los objetos que vayas modelando. Cambia al modo Shaded, aplica el material de modelado a los objetos que tienes en la escena y ya está listo. Por cierto, aunque supongo que ya te lo habrás imaginado, esta utilidad, la utilidad Perspective Match, también la puedes utilizar para integrar objetos dentro de una foto. Los pasos son exactamente los mismos, la diferencia es que en lugar de modelar todos los elementos de la escena, puedes modelar parte para hacer cambios, por ejemplo, para cambiar la fachada de un edificio, puedes modelar solamente la fachada del edificio o el edificio completo e integrarlo en una foto ya existente. Como ves, las posibilidades son muchas y variadas. Practica lo que has aprendido haciendo Perspective Match con diferentes fotos y modelando algunas partes de esas escenas para comprobar que la cámara está bien situada.